esta tarde pues es un gusto para Innovala precisamente estar con este foro de lujo, como dijo Mario, ¿verdad? Contamos con la presencia de varios expertos en el tema. Voy a comenzar, dama primero. Gabriela Torres es ingeniera en ciencias de la computación con especialización en ciberseguridad y ethical hacking. Es emprendedora, de hecho es un caso de éxito de emprendimiento de un programa de aquí de El Salvador y creo que mucho de su trayectoria con su compañía la respalda. Es fundadora y CEO de tecnologías informáticas Roots, empresa de desarrollo de software y apps para móviles. Cofundadora de Achilles Ride, empresa de alquiler de scooters, bicicletas eléctricas para promover la movilidad sostenible en San Salvador. Y director de Floración, Fundación ONG, creada para potenciar El Salvador en innovación, educación y vida comunitaria, creando un floreciente hub tecnológico en El Salvador. Creo que la han podido ver participando en foros como Women in Tech y otro tipo de iniciativas en conjunto con Casa TIC. Y como les comento, pues es parte de este panel de lujo con el que contamos hoy. También contamos con Ludwig Angarita, que es fundador y CEO de Lars Software Company, con más de 16 años de experiencia en ventas y estrategias de negocio, experto en ayudar a emprendedores a adaptarse a un futuro. Ludwig es un líder visionario detrás de Lars, y que es una firma que se ha consolidado como referente en el desarrollo de software y soluciones tecnológicas a nivel global, con más de 180 colaboradores distribuidos en 9 países y 3 continentes. Lars no solo diseña tecnologías, sino que redefine la forma en la que las empresas abordan sus procesos digitales. Dicho sea de paso, Lars es extranjero, ¿verdad? Nos acompaña de Colombia. Correcto. Podemos decir de que contamos con talento extranjero, no solo talento local también. Y Vladimir Contreras, que es director de inteligencia artificial y datos de Elanin, donde lidera estrategias para implementar soluciones de machine learning, procesamiento del lenguaje natural, analítica predictiva en diversos sectores, con más de 8 años de experiencia en desarrollo de software y 2 años especializados en inteligencia artificial. Vladimir ha gestionado proyectos que transforman problemas complejos en soluciones tecnológicas accesibles, generando un impacto tangible en la eficiencia y productividad de las organizaciones. Así que bienvenidos sean todos. Para los que no conozcan Innovalab, pues Innovalab es el laboratorio de innovación de Grupo Ternova. Grupo Ternova es una empresa que tiene más de 52 años de experiencia en impulsar la innovación, la transformación y la sostenibilidad en El Salvador. Y como su laboratorio de innovación, pues nos da mucho gusto poder desarrollar este panel que esperamos que contribuya mucho al desarrollo del ecosistema de emprendimiento e innovación a través de poner un tema que realmente nos emociona mucho, ¿verdad? La dinámica es muy sencilla. Yo les voy lanzando preguntas para que podamos ir... Bueno, más que preguntas, temas para que puedan dar sus puntos de vista, y luego vamos a tener un espacio donde nuestro público presente aquí en la sala de transmisión va a poder hacer algunas preguntas, y espero yo que tengamos un par de preguntas también de las otras salas, si la tecnología y la logística nos lo permite. Así que nuevamente muchas gracias y vamos a comenzar. Creo que yo ya hablé un montón de cada uno de ustedes, pero quiero que hablen un poco ustedes también. Si quieren, comenzando Gaby, Lubin y Vladimir. Si pueden describir en pocas palabras cuál ha sido su trayectoria y experiencia con inteligencia artificial y con estas tecnologías disruptivas, y cómo ha influido en el modelo de negocio de su compañía. Tecnologías que podemos adaptar a los distintos proyectos que entran a Roots, pero también en nuestro propio modelo de negocio. La primera vez que empezamos a trabajar con proyectos de AI fue para clientes de Asia, y fue como un reto para nosotros poder seguir creciendo en ese mercado, porque al inicio no encontrábamos talento mucho. Y fue donde también empezamos a innovar en nuestros procesos de contratación y ya ampliar nuestro equipo, no solamente en El Salvador, sino que ahora ya tenemos personas en Colombia, Venezuela, Costa Rica, Perú, Argentina, y todo fue por la necesidad de poder encontrar talento que supiera específicas tecnologías y demás,
Pero ya luego el mercado fue, digamos, la burbuja explotó y comenzamos con clientes en Norteamérica que ya se ve como esta necesidad o esta adaptación de inteligencia artificial y fue así como empezamos. Y ya luego también lo utilizamos en procesos internos, por ejemplo, para recursos humanos o incluso para estrategias de trabajo con el equipo, más que todo para eficiencia de procesos a nivel interno. Así que quizás esa podría ser como la primera experiencia que tuvimos con AI, tanto en Roots como también a nivel interno. Pues la primera experiencia que tuve con ella fue para el 2016, 17, y fue un fracaso absoluto. Porque para ese entonces ni el mercado ni la tecnología estaba lista para lo que tenemos todos al alcance de teléfono. Tuve la idea de crear un proyecto que le permitiera a las personas recibir notificaciones push en su teléfono, dependiendo de dónde estaban ubicados. Y la idea era hacer alianzas con los supermercados y cadenas de distribución, almacenes, tiendas como Nike, etc. Entonces, la idea era que las personas fueran acercándose a esos lugares y por geolocalización e inteligencia artificial, saber qué patrones de consumo tenía la persona en su historial y lanzarle la notificación. Invertimos un montón de dinero en el proyecto y nunca llegó a ver la luz porque para entonces el mercado no estaba listo para esa tecnología. Entonces, si bien tuvimos un pico de innovación en ese momento, nos dimos cuenta de algo muy importante y es que aunque la tecnología esté disponible, el mercado no siempre está listo para recibir lo que nosotros estamos dispuestos a ofrecer. Ese fue mi primera experiencia y el primer fracaso con la inteligencia artificial. Interesante, yo encuentro, en el año tuvimos la combinación de ambos, donde nos costaba encontrar gente, nos costaba encontrar problemas que resolver con inteligencia artificial y los problemas que encontrábamos cómo resolver eran muy caros. Entonces justamente no había mercado para solventarlo, el cliente venía con una idea, les decíamos si se puede, va a costar tanto y era como que no, no lo quiero entonces porque era muy caro. Pero cuando surgió esto de OpenAI, porque OpenAI no surgió con ChatGPT, sino que ya venían desarrollando inteligencia artificial antes, pero un poco más cerrada solamente. Y únicamente por el nombre era Closed AI. Pero cuando vino a explotar la burbuja fue con ChatGPT, que como que le cambió el chip a todos y empezaron a pensar que AI eran en el chatbots, pero era más que eso y entonces nos empezamos a meter más, pero los primeros experimentos fallaron también, o sea, no nos fue bien. Pero para nosotros no fue tan nuevo ver cómo habían implementado ya en algo conversacional y empezamos a hacer como diferentes experimentos, proyectos. Algunos salieron bien, otros no tanto, pero se hizo cosas interesantes y el cambio más disruptivo que tuvimos fue en 2023, que fue cuando decidimos levantar un departamento solamente para AI. Y a medida íbamos avanzando, bueno, antes de fundar el departamento, vimos que no lo quisiera poner en un porcentaje, pero la data es tan importante como la tecnología detrás de la inteligencia artificial. Y hay que tener data antes de ponerse a crear inteligencia artificial. A menos que uno quiera simplemente usar lo que ya está allá afuera, no crear algo desde cero. Como podemos ver, son distintas experiencias. Creo que todos podemos familiarizarnos con lo más popular de estos tiempos, que es OpenAI, ChatGPT, Anthropic con Claude y lo más reciente que es DeepSeek. Gracias. Pero de cara a nuestros emprendedores, digamos, aquel joven apasionado que tiene ganas de emprender, probablemente existen varios mitos que de repente puede ser, hey, hay un montón de youtubers que dicen que puedo hacer $10,000 y le pongo este prompt a ChatGPT y lo automatizo con Make y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, la gran pregunta es, ¿puedo emprender basándome hoy por hoy en el 2025? ¿Puedo agarrar un agente de AI y emprender solitos con eso o necesito algo más? ¿Gaby? Pero creo que ese es uno de los mitos más grandes, que no necesitas humanos y que puedes implementar con full AI una solución o un modelo de negocio
Y justamente ahí está el mito, porque siempre vas a necesitar crítica humana, análisis, creatividad, todo lo que a nivel de análisis que AI te puede proporcionar, no lo puedes encontrar si no es un humano detrás. Y creo que puedes potencializar muchísimo tus procesos, puedes automatizar tareas que son como muy repetitivas. Eso definitivamente lo puedes hacer y creo que si hubiéramos emprendido, y eso le digo a muchos jóvenes ahora, si hubiera emprendido cuando así con ChatGPT y todo lo que ahora tenemos al alcance o a la mano, hubiera sido muy diferente. No porque me hubiera ahorrado personal, sino porque pudiera tener como una manera de optimizar muchas cosas. Pero no creo que puedas hacerlo solamente con AI. Dependiendo del modelo de negocio, por ejemplo, hay modelos de negocio de contenido generativo, por ejemplo, que sí puede basarse meramente con soluciones de AI, pero por digamos, lo más común sería que sea un complemento o una herramienta dentro del modelo de negocio, pero no la herramienta principal o el core de todo. Estoy de acuerdo y en desacuerdo. Y que es cierto que tú puedes emprender un negocio 100% con AI, pero también es cierto lo que dice Gaby, y es que no puedes hacerlo si no tienes una base de conocimiento. Nosotros hicimos una prueba en la empresa de un mini emprendimiento y creamos un componente sencillo para Marketplace. Facebook hoy no tiene una automatización que le permita a las empresas cargar de manera masiva los productos que tienen en sus e-commerce en Marketplace. Y pusimos a un pelado junior de este desarrollo a que desarrollara 100% un componente que fuera capaz de hacer eso. Le tardó 1 semana y media hacerlo y ese componente hoy nos ha generado a nosotros $15,000 en ganancias. Eso hace 1 mes y medio. Entonces, ¿sí es posible empezar? Sí es posible. ¿Se puede empezar sin tener idea? No, no es posible. Sí o sí se tiene que estudiar, sí o sí se tiene que saber lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una persona que tiene cero conocimiento en programación, para este caso puntual, que llegue y diga, voy a hacer un plugin que haga lo mismo. Y no sabe ni siquiera cómo darle las instrucciones a la IA. O sea, la IA no tiene la capacidad de razonar ni de generar una solución lógica para un problema que no existe, que lo hablábamos hace un momento. Y ahí es donde entra el ser humano, a colocar su lógica y su modelo de negocio a funcionar a partir de la IA. ¿Se puede potencializar? Sí. ¿Se puede empezar un negocio completamente desde cero? Sí, pero sí se tiene el conocimiento de cómo utilizar la IA, de cómo darle instrucciones. Quizás tu punto de vista eligiendo una división full AI va a marcar mucho la pauta con este mito. Sí, a mí me gusta pensar mucho en la técnica del help wanted, que primero qué vamos a solventar o qué problema tengo y luego con qué tecnología lo vamos a solventar. No solo meterle AI solamente porque suena bonito, porque es lo que está trending. ¿Qué problema tengo? ¿Cómo lo puedo solventar primero manualmente? Toma demasiado tiempo, necesito automatización o necesito inteligencia artificial o necesito una suscripción de algo que ya exista. Necesito una aplicación que ya esté allá afuera, que sea barata o que sea cara, pero me sale más barato que contratar 5 personas. Hay que pensar primero en qué estoy intentando solventar para empezar lo que decían, para tener una idea antes de qué es lo que de cuál va a ser la visión de mi empresa. Este problema voy a solventar o esta serie de problemas son los que voy a solventar y lo voy a hacer con esta tecnología. Ahora bien, si la idea es demasiado simple y se puede solventar con una idea que me dio un chat, voy a tener competencia. Entonces la idea no puede ser tan simple tampoco. No puedo simplemente sacar o inventarme problemas para inventarme luego soluciones y venderlas porque voy a tener demasiada competencia. Entonces tiene que haber una visión de qué problema estoy intentando solventar y luego con qué tecnología lo voy a solventar. Que ahí es donde entra ya la parte de tecnología con programadores, con algún provider o lo que sea. Pero esa parte humana primero, ¿qué es lo que qué dolencia le voy a quitar a esta gente? Buenísimo. Y vemos que también hay un tema de estrategia detrás, ¿verdad? De estrategia de definir un modelo de negocio, de definir experimentos o de definir un problema.
Y aquí mucha gente a veces dice, hey, si estos modelos de lenguaje natural tienen conocimientos más tan grandes como casi que toda la humanidad, ¿para qué voy a ir y sentarme a pensar en estrategia? Mejor le pregunto a ChatGPT. Entonces, ¿podemos confiar nuestras decisiones estratégicas a este tipo de recomendaciones? O de repente, hey, ¿por qué no hacemos un mix? O ¿cómo así? Y si quieren, comenzamos por Vladimir, luego terminamos por Gareth. Muy interesante pregunta, porque sí se puede confiar hasta cierto punto. No puedo simplemente delegarle mi cerebro a ChatGPT y solo ponerle preguntas y basar mi vida solamente en lo que me responde. Pero sí puede ayudarme a agilizar cierto proceso creativo, pensar en que, por ejemplo, yo darle una base. A mí me gusta pensar, no soy bueno escribiendo texto, por ejemplo, o describiendo algo con mucho texto. Yo prefiero ser bien reducido, pero a veces se requiere entrar en detalle con algunas cosas. Entonces yo le doy una pauta general al prompt que uso para que me dé como, mira, tal vez se te olvidó este punto, o esta industria también le importan este tipo de detalles. Entonces ahí sí, va alimentando la propuesta que yo voy armando, no simplemente quiero esto, me lo da, copiar y pegar y listo, ya está listo. Creo que sí ayuda a potenciar, a agilizar un poco más las cosas, a desbloquearme el proceso creativo, pero no es suficiente. Tengo que irlo a leer a ver si es cierto. Capaz le estoy vendiendo toda mi empresa al cliente solo por algo que no leí ahí, que me dio el chat. Entonces, es un mix donde sí puedo, dependiendo de qué tan limpia y estructurada la información que yo le dé, qué tanto sé de lo que le estoy preguntando y luego del análisis que hago de lo que me da para terminar de formular yo mi estrategia. Así que es un mix de usar el chat como una ayuda, más que como que me guíe dónde. Ahí. Sí. Luis. Estoy absolutamente de acuerdo. Sí. No, no le puedes soltar tus decisiones estratégicas, pero sí te puede ayudar a tomarlas parcialmente. Supongamos, estamos haciendo el negocio con Gaby. Yo sé que Gaby tiene una personalidad más o menos de cierta forma, que se comporta más o menos de cierta otra. Le puedo enviar unos cuantos correos que yo haya compartido con ella y le puedo decir, mira, quiero hacer una negociación con Gaby, estoy pensando decirle esto, esto y esto, porque quiero que me responda esto. Entonces el chat me va a decir, mira, para que consigas lo que tú quieres, yo te recomendaría que hagas esto, 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 esto. Pero ahí es donde entra la pericia humana y decir, venga, ¿será que sí? ¿Será que sí, Gaby sí se va a mover con esto que le está diciendo el chat? El componente humano, el componente de las emociones y el comportamiento humano, al menos yo no creo que por ahora una inteligencia artificial sea capaz de reemplazarlo. Eso, no puedes reemplazar el tema emoción, leer lenguaje corporal, porque al final estás en uno a uno, en una llamada, en lo que sea, y puede que ya te haya tirado el prompt, todo el pitch que le ibas a dar al cliente o en una negociación, pero parte de tu análisis de leer lenguaje corporal o todo lo que pueda cambiar durante una conversación o negociación, ya se rompió todo el plan que te pudo haber armado un chat. Pero yo sí creo que puedes mejorar tus estrategias a partir de proporcionarle data o inputs que sean estratégicos que vos hayas colectado a partir de tu experiencia con esta persona o con la negociación o con lo que estés tratando de hacer. Pero no es como que solo le puedas pedir y él lo genera, porque va a ser algo muy genérico y lo que necesitas a la hora de cerrar un negocio, a la hora de armar una estrategia exitosa, es la personalización, el hecho de conocer con quién estás tratando, cómo vas a llegar. Y creo que sí puedes mejorar por ejemplo, a mí me encanta el lado psicológico. Entonces, yo a veces juego incluso con, mira, tiene tal personalidad, tal, y todos los inputs que le puedas dar de la situación y cómo puedes jugar con eso a tu favor o que no, o por dónde no ir también. Entonces, creo que puede ser como una ayuda, pero nunca va a ser como lo que pueda generar tu estrategia completa. Es más bien cómo poderla mejorar. Bien, no sé si ustedes lo han intentado. Hace unos meses estábamos explorando algunas plataformas porque queríamos generar
una ayuda a los emprendedores para poder hacer pitches, pero queríamos automatizarlo. Y encontramos 2 o 3 plataformas. Son un desastre. Realmente. No hay, y creo que ustedes lo han dicho y esta frase lo resume, el valor humano de cómo podemos ir y expresar nuestra solución a una necesidad, yo creo que todavía no ha llegado ahí la inteligencia artificial. Está cerca, porque podemos ponerle inputs, podemos alimentarlo, y nos va a dar una referencia, un contexto, pero sigue siendo más una herramienta de contexto. Y a veces, muchos de los emprendedores de repente se van y vuelcan en estas herramientas gratuitas que quizás nadie sabe exactamente cómo funcionan, o vuelcan en estas herramientas que son de uso libre, y existe el dicho de que cuando no hay precio, probablemente tus datos o tú sos el producto. Entonces, las preguntas surgen. Estos modelos de IA o estas soluciones que hay actualmente, quizás las más famosas, ¿son seguras? ¿Hay algún tema de manejo de datos que tengamos que ponerle ojo? ¿O simplemente las usamos y cómo se llama? Y que Dios nos ampare donde cae nuestra información. Si quieren, comenzamos por Gaby, por el lado de ciberseguridad, después vamos por Vladimir y terminamos con Ludwig. Justo ese es uno de los problemas más grandes con AI, el tema de la ética. ¿Qué se hace con los datos? ¿Cómo se trata toda esa información? Y por eso es importante que a la hora de escoger tecnologías con las que se van a trabajar, leas los términos y condiciones. Nadie los lee, pero al menos podés ocupar incluso ChatGPT para preguntarle, ¿verdad? ¿Cuáles son las incidencias que pueden ocurrir si ocupo esta o esta herramienta? Más que todo cuando son abiertas, más que todo cuando son gratuitas, es importante poner ojo en cuáles son el tratamiento de datos que las diferentes herramientas dan para poder elegir y saber también qué tipo de data puedes usar dentro de la herramienta. Por ejemplo, de nada sirve que firmes NDAs con tus clientes y todo, pero al final vas a subir todo el brief que hicieron con él y la reunión y dame una solución para este problema que tiene mi cliente. Al final es importante eso, saber qué tipo de data puedes o no utilizar y cómo las herramientas que estás utilizando procesan esa data. Hasta qué punto estás comprometiendo esta información y todo depende también de la herramienta que estés utilizando. Totalmente de acuerdo. Eso de los términos de uso y la política de privacidad es bien importante, porque incluso yo no soy abogado, pero hay cosas que van a quedar allí como en una línea gris y yo voy a decir, sí, chivo, acepto, porque me va a servir, pero no sé qué significa eso, no sé qué para Google qué significan datos, por ejemplo, o para OpenAI significa lo mismo el dato, en dónde se almacenan, cómo lo protegen. Luego yo, como en el supply chain, utilizo OpenAI como provider, cómo guardo yo la información de mis clientes, cuáles medidas utilizo para proteger la información. Así que es complicado, pero, y no solamente, o sea, son providers que tienen productos con los que podemos hacer software que usa inteligencia artificial. No son solamente chatbots, estamos hablando de modelos que se pueden entrenar en la nube. Estamos hablando de cantidades masivas de información y de datos con los que podemos entrenarlos. Toda esa conexión, si nos metemos en el agujero de conejo, esa conexión de mi computadora sale segura hacia los servidores de Google. Si me conecto al Wi-Fi de acá, ¿cómo está protegido el Wi-Fi de acá? O como si me conecto por cable, y hay un gran agujero de usarlo. Pero todo eso hay que recorrerlo y probablemente sí ayude un chatbot a entenderlo de mejor manera, pero es un área gris, al menos hasta ahorita, que Google te garantiza de que no usan sus datos para entrenar a sus modelos, pero otros dicen que si lo pagas y no usan tus datos, pero si lo pagas te quedas con una versión y es un agujero de gusano. Entonces lo mejor es quedarse, aunque es como en JavaScript, a veces molestamos que todos los días sale un framework nuevo, acá igual, sale un modelo nuevo, una versión nueva, no sé cuántos billones de parámetros nuevos, pero quedémonos con uno, con el que ya leímos toda la política, ya dijimos, sí, este me convence la política, cómo usan los datos acá, luego yo me encargo de lo que ocurre de Google para acá. Y así, es un gran camino por recorrer y hay que entender varios términos que son ya sea legales
técnicos y prácticos que ya son en lo que uno desarrolla. Yo pienso que la privacidad hoy es una falacia. Es una utopía. Incluso apenas tú te conectes a la red, toda la información está ahí. Los wearables que tenemos, smartwatch, los anillos inteligentes, incluso nuestros televisores, capturan información que nosotros tenemos en todo momento. Entonces, como decimos en Colombia, esto es un paso mental, pues, ponerse uno a pensar que la información que nosotros manejamos en algún punto tiene privacidad. Si yo quiero hacer un NDA con un cliente, lo hago en papel. Lo imprimo y se lo envío por correo tradicional. Porque no hay forma de hacerlo. O sea, no hay forma de proteger la información hoy. El placebo que nos venden las Big Tech a todos y en todo el mundo de tu información está segura conmigo, eso es solamente eso, es un placebo. Entonces, pues mi recomendación es, ya ustedes tienen teléfonos Android, tienen teléfonos Apple, tienen relojes inteligentes, televisores inteligentes. Ya ustedes de por sí compartieron toda la información con las Big Tech. Entren a su cuenta de Google, busquen la sección de privacidad y donde está, ustedes pueden descargar toda la información que tienen ahí. Saben más las empresas de tecnología de nosotros que nosotros mismos. Entonces ponerse un emprendedor a pensar en, ¿será que se van a robar mi idea? La realidad es que, pues, la idea va a funcionar y en el momento en el que sea buena, cuente con que se la van a copiar, porque así funciona el mercado. En todas las áreas, en todos los niveles y en todas las escalas económicas y sociales del mundo. No se maten la vida con privacidades, porque la verdad no la tenemos, ninguno acá la tiene. Interesante punto de vista. Me has dejado pensando en un tema, y también Gaby, y es el tema ético. Y lo relaciono con un comentario que leía de un director creativo en diciembre, que él sacó una guía propia de cómo utilizar herramientas de IA generativa para poder crear contenido publicitario. Y él decía en uno de esos apartados, hey, es ético que tú digas, estoy usando inteligencia artificial para crear tu solución. ¿Concuerdan? Yo creo que sí. Por ejemplo, el año pasado conocí una agencia, y aquí también volvemos a la otra pregunta de si puedes hacer todo con AI o no. Y ellos fueron una agencia tradicional de marketing y diseño por años, creo que 30 años, no sé, el señor ya está mayor. Ha visto cómo ha evolucionado la industria por años. Y el año pasado me estaba contando que ahora tienen una agencia que en tamaño es menor, cada una de las agencias, pero ahora tiene múltiplos. Pero lo que están haciendo ahora es que están ocupando inteligencia artificial generativa para hacer todos los contenidos. Y él tenía incluso medidos, por ejemplo, con 20 humanos yo puedo hacer tantos artes en un día, en tantas horas, en tantos minutos. Y él tenía cuadriculado cuántas artes podían salir al día. Y a partir de eso él dijo, bueno, con AI puedo hacer N cantidad. Y ahí fue donde él hizo como el switch y cambió totalmente su modelo de negocio. Y así fue como empezó a franquiciarle. Y ya la gente, sus clientes saben que todo el contenido es generado con AI. Obviamente hay humanos detrás que hacen cierta parte del proceso creativo porque necesitas hacer los inputs, pero mucho del proceso o los resultados son AI. Y sus clientes lo saben, si no, no pudiera franquiciar todo ese modelo de negocio, lo cual me pareció súper interesante porque no pudieras mejorar ese modelo o migrar a este otro que él hizo sin tener toda esa data, sin saber cuánto generaba, cuánto era su límite, cuál era el alcance de sus equipos y a dónde podía llegar si implementaba AI. Entonces, creo que ahora solicitar incluso en el código, o sea, nosotros lo vemos, incluso los developers ocupan ahora AI para codificar y lo puedes ver muy fácilmente
si tienen buenas prácticas, vos puedes ver cuando un código está generado con AI. Y fácilmente puedes ir y decir, de verdad, porque algo que fácilmente podrías hacerlo en un par de líneas, de repente ves un gran código y obviamente es porque AI ocupa como un conjunto lógico para solucionar un problema, pero al final es evidente. Pero en temas creativos, creo que no hay tanto problema media vez. Tu proceso de entender cuál es el problema o la visión y objetivos del cliente se ha entendido. Y si a ellos les gusta la calidad del resultado. Ético, no ético, de verdad que estamos pensando bien. Ético o no ético, depende. La ética es una, ¿no? Pero depende. Ojo, si hablamos de un emprendedor, ¿qué pasa con los emprendedores? Y cuando todos empezamos un negocio, no vamos a llegar directamente a la supercompañía a ofrecer nuestros servicios. Porque o no tenemos los contactos, o no tenemos el conocimiento, o no tenemos la capacidad financiera para llegar a esos clientes. Entonces, si yo llego donde un cliente chiquito y le digo, es que yo voy a hacer todo el trabajo por el que usted me va a pagar con AI, él dice, pues yo lo hago yo mismo. Entonces, te descarto. ¿Ves? ¿Es ético decirlo? Depende. Siempre depende de tus intereses y de cómo tú realmente lo que vas a hacer lo estás haciendo conscientemente para ayudar a tu cliente o no. Si ya es una compañía grande, como cualquiera de nosotros acá, nosotros podemos darnos la libertad de decirle a un cliente, vamos a generar ciertas cosas con AI porque vamos a optimizar el tiempo. Es un cliente de un ticket gigante al que tú con tranquilidad le puedes decir, mira, el 60% del software se va a revisar con AI. O vamos a hacer un módulo específico con AI. O te vamos a sacar toda la parte de copies y textos de relleno por AI. Y el cliente lo va a entender sin mayor problema, porque su interés es soluciones. El cliente chiquito no, el cliente chiquito quiere ahorrarse una plata, el cliente chiquito te está contratando porque tú eres más barato que la compañía grande. Entonces, en función de cuál es el momento de tu negocio, yo creo que debes o no debes decírselo a tu cliente. En línea, creo que es más una decisión estratégica de cuándo y cómo se le dice al cliente cómo usamos AI. Porque no puedo simplemente decir voy a hacer todo tu producto con AI. Eso no, ni siquiera es cierto, eso no se puede hacer. O si me equivoco, Sí, no, es absolutamente cierto. sino que justamente como decías, no voy a hacer todo, pero sí parte del proceso lo estamos agilizando con eso. No queremos reinventar la rueda, no queremos cobrarte 20 horas en algo que se puede hacer en aproximadamente 5 minutos, pero significa que tenemos que conocer qué es lo que vamos a usar, dónde vamos a usar ella y dónde no. Entonces, considero que es ético por transparencia, sobre todo el manejo de los datos. Hay entidades y clientes, sobre todo los que son grandes, que sí se preocupan que la identidad o se me dio la palabra, pero es los derechos de autor, que eso no se vaya a filtrar en ningún lado, propiedad intelectual, justamente. Se preocupan mucho por eso, o que, aunque no tiene nada que ver la base de datos con inteligencia artificial, al menos por lo general en un software Siempre se tradicional, asustan por eso. entonces como no se preocupen, la base de datos está en un lugar y el código está en otro y el código no sabe de eso, sabe la estructura tal vez, pero ni siquiera eso, no se preocupen. Pero si es por transparencia con nuestros clientes, sí, hay que decir que lo que usamos, hasta cierto detalle, por supuesto, pero es de saber cómo y cuándo comunicárselo al cliente. Ok, súper bien. Yo sí concuerdo con ustedes. Creo que mi naturaleza o mi punto de vista personal de esto es que sí hay que ser transparentes, pero especificando dónde. Como un poco lo que decía Ludy, no vamos a hacerle su aplicación completa con código de AI, pero hey, vamos a redactar los textos que usted no nos da con AI. Ese tipo de cosas creo que es válido también. Y aquí también existe una gran interrogante, o sea, ¿qué tanto podemos implementar de AI? Hey, estoy emprendiendo hoy con una idea para solventar una solución o una necesidad, perdón, o hey, soy un corporativo que he descubierto que AI es una gran cosa, es una gran herramienta. Entonces, el mito es, implementar AI en mi emprendimiento es caro realmente o $20 al mes me resuelven.
Vamos a empezar por Ludwig, después Vladimir y último. Claro. No estaba listo. Pues Vladimir, si querés. La vieja confiable, depende. Porque si nuestro modelo de negocio o el problema que estamos solventando en realidad requiere una gran cantidad de procesamiento, un montón de tokens, sí, va a ser caro, pero también el servicio que estamos dando va a ser caro. Si está bien optimizado y en realidad se puede defender el costo que tiene, costo base, el servicio va a ser caro, el producto va a ser caro. Pero en la mayoría de los casos estamos hablando de un escenario simple, usando una API de alguna AI generativa, no va a ser necesariamente tan caro. Si se puede sacar un buen margen, si el problema que estamos solventando en realidad no lo está solventando nadie más, si la ingeniería entre el provider, mi aplicación y el problema es de valor, o sea, no es algo que vaya a encontrar por allá en internet, entonces sí se puede incrementar un margen por todo lo que conlleva crear una solución. Entonces esa parte sí, por eso depende, porque si el escenario hace poco uso de infraestructura, porque sigue habiendo necesidad de infraestructura, servidores en nube, bases de datos, Redis, todo lo que quieran pensar, eso lleva un costo, que es costo fijo, y bueno, fijo entre comillas, porque puede variar, depende si me hago famoso, así como los de DeepSeek, que en cuestión de 2 días sobrepasaron a Claude, y no estoy preparado para esa infraestructura, tengo que invertir la infraestructura. Entonces, probablemente el costo, yo ahí voy a perderle un poco, pero ahí vamos calibrando si se cumple o no. Pero como inteligencia artificial como tal, si nosotros somos los que la estamos... Ahí hay otro depende, por cierto, y hay otro agujero de gusano, donde si yo, por cuestiones de privacidad, tengo que tener todos los modelos en house, tengo que invertir en infraestructura local. Ese es un costo que puede variar más todavía. O si lo estoy utilizando con algún provider externo, entonces sí va a ser más barato, pero también es el riesgo de la privacidad, lo que hablábamos hace ratito. Entonces, hay un montón de ramificaciones por allí que depende de cada caso. Ok. Depende. Definitivamente sí, depende. Depende de la idea que tengas. Si es un emprendedor, es caro, $20 no son caros. Si lo que vas es a terminar de formular tu idea, si lo que vas es a intentar ver cosas que no has visto en tu idea, que yo se lo recomiendo mucho a los clientes que tengo. Cuando son chiquitos les digo, ¿ya le pasaste tu idea a ChatGPT? No, pásasela y dile qué cosas no he contemplado dentro de mi modelo de negocio. Entonces la inteligencia artificial le dice, bueno, de pronto a usted se le pasó esto. ¿Lo ha tenido en cuenta? No. Para un emprendedor, $20 es perfecto para empezar su negocio. Si su idea es, yo quiero tener mi propio, le quiero montar competencia a ChatGPT, la va a tener un poquito difícil. Aunque incluso ese mito de si es caro o no, todavía está por verse. Miren lo que pasó con DeepSeek. O sea, en un momento dijeron, es que todo lo que ustedes están haciendo es una burbuja financiera gigantesca y nosotros lo podemos hacer más barato. Entonces, ¿realmente es caro para una Big Tech? Igual, meterle $100 millones es mucho dinero. Pero para un emprendedor, yo no creo que sea tan costoso. Si la idea de él está 100% basada en que se ejecute en inteligencia artificial, sí puede ser muy, muy costoso. Pero si no, no. Como para terminar de formular o ofrecer un servicio esencial básico, sí lo puede hacer. Ok. Gaby. Sí, yo creo que depende mucho de a qué le llamemos emprender con AI, porque puede ser que estés hablando de ocupar ChatGPT, pero también puede ser que vos estés desarrollando una solución de cero, in-house, con tu equipo y no, lo que mencionabas, que no es lo mismo usar un producto ya finalizado o incluso ocupar plugins, ocupar un SaaS, que sí te provee ciertas funcionalidades y te resuelve hasta cierto alcance, pero depende el alcance de la solución o del problema que quieras resolver. Creo que de eso va a depender y de si es un producto que tú estás desarrollando o si solo estás utilizando AI como un proveedor o si lo estás ocupando para generar una solución. Creo que de eso va a depender mucho el costo, porque si tú lo estás generando, por ejemplo, nosotros tenemos clientes que ellos están creando soluciones y que son carísimas a nivel de procesamiento, pero porque ellos están creando este nuevo modelo de negocio, esta nueva solución que no está ahorita en el mercado.
Pero si estamos hablando de un emprendedor, y ellos son emprendedores a un nivel más alto, pero si estás hablando de un emprendedor que quiere mejorar su estrategia de cómo vender, yo qué sé, un producto que tiene un e-commerce, entonces estamos hablando de implementaciones totalmente diferentes y de eso va a depender si es caro o barato Ok. lo que esté solucionando. Ok. Creo que sí esta idea me gustó un montón y creo que resume también el punto de vista de los tres, que es caro, pero justo como tú decís, dependiendo de qué estás solventando y cuánto estás cobrando por solventarlo. En general, creo que debemos derrumbar ese mito de cualquiera con $20 puede utilizar ChatGPT y crear un modelo de negocio alrededor de él, aunque han habido casos, creo yo, de quizás es muy atrevido llamarle modelos de negocio, quizás fueron experimentos que resultaron de manera Que dieron buenos positiva, resultados, ajá, que que dieron salieron buen bien. resultado. Fueron felices accidentes, pero esto también nos hace reflexionar un poco. Entonces, si quiero sacarle el máximo provecho a la AI, tengo que ser un genio en computación, tengo que pertenecer al mundo de la tecnología plenamente, y es que solo las empresas de tecnología le van a sacar provecho, o realmente esto es algo mucho más abierto. Gaby, Rubin y Vladimir. Fíjate que eso es lo que me encanta del rubro tecnológico, que no se cierra a una industria. Vos puedes generar solución para cualquier industria y por eso es que nosotros cuando estamos, por ejemplo, con los equipos de ventas es como, ¿y ustedes en qué rubro están? Y es como, no importa, porque podemos dar solución a cualquier rubro. Y, por ejemplo, si tú estás en el rubro de, no sé, moda, ¿cómo puedes implementar ella en moda? Eh, por ejemplo, no sé, Nike. Nike hubo un tiempo en el que estaban yéndose a bancarrota porque New Balance, Adidas se pusieron las pilas y iban para abajo. Lo que hicieron fue, con AI, utilizaron toda la base de datos que ellos ya tenían de clientes y dijeron, ¿cómo podemos hacer para ocupar esta data y procesarla de una manera que nos pueda generar ventas? Y fue que nació la app de Nike Running o Nike Training, algo así, y crearon como estos chips que podías conectar con una app y todo el rollo. Y fue una manera de cambiar una industria que ya tu producto no podía cambiar tanto porque ya estaba hecho, ya tenías tu diseño, ya tenías algo que era difícil de mejorar, Tradición. pero siempre hay una manera en la que puedes ocupar tu data. En este caso no fue ir a ver qué estaba haciendo Adidas con sus diseños, sino más bien ya tenemos toda esta base de datos, toda esta data de clientes, comportamientos, lo que hacen, o más bien qué es lo que les gusta y qué hacen con nuestro producto, entonces solo mejoremos esa experiencia a través de tecnología y ocupar esta app. Y fue un boom de que hasta habían entrenamientos, hicieron como alianzas con otras marcas para poder mejorar todo el tema. Entonces, creo que no está cerrado a una industria, no está cerrado a la industria de tecnología. Ahora bien, si tú no sabes cómo implementarlo o cómo hacerlo en tu negocio, es a donde aplica la regla de que si tú no lo sabes, busca a quien sí sabe. Y a partir de ahí, encontrar como ese conocimiento que tal vez tú no tenés, pero asesorate con alguien que sí sepa para saber cómo implementarlo. Pero sí creo que está abierto para cualquier industria y de hecho eso es el gran beneficio de que no está cerrado o limitado a empresas de tecnología. Ok. Rubin. Completamente de acuerdo. La tecnología es una rama profesional transversal, porque todos necesitan tecnología. Hoy, en el mundo de hoy, todos necesitamos tecnología, para absolutamente todo. Ahora hasta los baños deciden cuándo uno va. ¿En serio? Seguro, hay los smartwatch, lo vi, se los juro, lo vi. En un viaje que hice, un loco tenía un smartwatch y le avisaba cuando tenía que ir a hacer sus necesidades fisiológicas. Y el váter le salía un cosito, y pues no sé para qué cosa. Le salía un cosito. Una notificación. No sé qué hacía él con el... No, pero en serio, yo no, cómo que me disparé en un chorrito, pero me imagino que hasta la temperatura le podía controlar. Entonces, incluso para ir al baño necesitamos la tecnología.
Es 100% transversal y se puede aplicar a cualquier segmento, a cualquier industria, en cualquier lugar del mundo. Vladimir. Sí, estoy de acuerdo con que sí se puede usar en todos lados, pero no todos lados necesitan AI. Es una realidad que ahorita suena como, no, ese no sabe. O, yo veo que usan ChatGPT para todo, pero no todo necesita inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial no solo son chat. Es un mundo enorme y pues es muy complejo. Lo que un cliente quiere hacer con ChatGPT, por supuesto, lo puede hacer. Inversión de $20 para una versión Pro o $200 para la versión que estábamos hablando hace un ratito. Por supuesto, se puede. Y esa es la magia de lo que de por qué ChatGPT se volvió tan importante, porque vino a democratizar el acceso a la inteligencia artificial, y donde aplica la regla de que no es quien lo hace primero, sino que quien lo hizo mejor primero. Y en este caso fue OpenAI, pero Google ya tenía modelos que hacían eso. Y había modelos que la diferencia de ChatGPT es que yo solo le pregunto algo, es como si estuviera hablando con Michero por WhatsApp. Pero en la inteligencia artificial antes de eso eran puros números. Amigo. Ah, un amigo. Gracias. Es que yo estoy descontextualizando. Chero. Un amigo. Ok. Pero la inteligencia artificial pura y dura es números, probablemente que no tienen sentido si no tenemos el entrenamiento para entender qué significan esos números. Primero es un modelo. O qué implica crear un modelo, qué tanta potencia computacional necesito. Entonces, el uso que yo le quiera dar a la inteligencia artificial, por supuesto, democratizada con chatbot se puede. Hay ahora una infinidad de opciones. Sobre todo esta semana que salió el martes, creo que fue que lanzaron, no, el lunes la pusieron la versión gratuita y ya salieron otras 5 versiones más. Y así va a seguir pasando. Van a haber muchas opciones allá afuera y las puedo usar, pero eso es solamente usar algo que ya existe. Si necesito crear algo muy ad hoc, algo muy especial, o solventar un problema muy complejo, o hacer algo muy que sí requiera mucha tecnología detrás y que requiere inteligencia artificial, sí voy a necesitar, como tú decías, con buscar al que sabe. Pero sí. Yo creo que lo que tú dices es absolutamente válido porque sé que a los dos les ha pasado. Hoy por hoy, los clientes llaman y todos quieren inteligencia artificial. Todos, a todos, para absolutamente todo. Entonces uno dice, parce, no necesitas eso, no lo necesitas, tu negocio no lo demanda, te vas a gastar un montón de dinero haciendo eso que lo puedes solucionar con un tablero de control o lo podemos hacer con un algoritmo de estadística súper básico. Es que yo necesito predecir cuántos me van a llegar. Una regresión lineal, o sea, es una operación matemática simple y te vas a ahorrar miles y miles de dólares en eso. Entonces, si bien es cierto lo que tú dices de se democratizó y sí, pero no porque yo tenga un iPhone todo tiene que tenerlo. Entonces, tengo que revisar primero si mi negocio lo necesita y segundo si tengo la capacidad de pagarlo y de sostenerlo en el tiempo. Si tengo los datos. También. Los datos, esencial, absolutamente. Y fíjate que como proveedores creo que la pregunta de ética más de sería bueno yo informarle a mi cliente si estoy ocupando AI es si tú como proveedor estás vendiendo AI que el cliente realmente no necesita. Porque ahí creo yo que sí es un tema ético y que, por ejemplo, nosotros es parte de los valores que tenemos como empresa y como proveedores de, aunque nos entre menos plata en hacer una implementación más sencilla, pero que sabemos que va a solucionar un problema, que va a ser eficiente, que va a ayudar al cliente a crecer, entonces buscamos ese crecimiento conjunto. Pero que invierta un montón de plata y que nos va a quedar súper bien, pero que a ellos ni les va a servir, y entonces ahí se detiene la cadena de crecimiento, entonces no sirve de nada. Creo que ahí sí es más ético, la pregunta ética tiene más sentido de si tú como proveedor estás vendiendo inteligencia artificial que realmente el cliente no necesita. ¿Qué tipo de soluciones estás implementando que de pronto no son necesarias, pero que como proveedor, por generar ganancias, lo estás vendiendo? Hay una tendencia con eso, Gaby, que para que más o menos tengan contexto todos, nosotros en Colombia le proveemos a la mayoría de agencias de marketing y no voy a decir nombres, pero una buena cantidad de nuestros clientes de unas agencias le venden al cliente inteligencia artificial. Y la realidad es que nosotros no estamos haciendo inteligencia artificial, sino que hicimos un tablero de control que predice o que hace 2 o 3 cositas, pero al cliente se le vendieron como inteligencia artificial. Digamos que como proveedores de ellos no tenemos
mucha inferencia en el proceso comercial ni de cara a la contratación, pero sí pienso que es un llamado para que las compañías de software que hoy están trabajando con inteligencia artificial no superen esa barrera ética que dice Gaby de venderle al cliente una cosa que no necesita, ni mentirle diciéndole que es inteligencia artificial, porque seamos honestos, el cliente no sabe muchas veces cómo funciona un software por detrás. Lo sabemos nosotros. Y a veces ni siquiera desde la cabeza como CEOs estamos en completo conocimiento de cómo trabaja un software. Y yo estoy seguro que a pesar de que tú diriges, internamente tienes 25.000, 100.000 líneas de código y uno no se sienta a revisar todo eso. La realidad es que si el cliente no lo necesita, no se lo vendas. Y si le vendiste algo, no le digas mentiras. Siempre que está haciendo una cosa con inteligencia artificial cuando no es así. Y no te inventes un problema solo para vender eso, sí. Ok, quizás para ir concluyendo este conversatorio, creo que ha sido súper bueno. Hemos hablado de bastantes temas. Una última pregunta, quizá un poco más abierta. La contestan en el orden que desean. ¿La inteligencia artificial es una moda y va a pasar? ¿O ya vino Skynet y preparemos? No, no, o realmente va a crear una transformación. ya creó la transformación. Ha habido varias burbujas en el mundo de la tecnología. Por ejemplo, la Web3 fue un ejemplo de una burbuja que la sigo esperando. No sé, ahí siguen habiendo un par de aplicaciones que dicen Web3 y pues, se dieron cuenta que probablemente no era lo mejor. Pero esto viene desde el 2021, finales del 2021, esta burbuja ya estamos a inicios de 2025. La burbuja más extensa de la historia de la tecnología, pienso yo, que ya generó empleos, cambió la forma en la que funcionan empresas, quebró otras empresas, creó nuevos modelos de negocio, le quitó trabajo a gente, lo que hablábamos, que hay gente que se va a quedar sin trabajo, pero solamente si se quedan en donde estaban y sin ver qué más. Así que el cambio lo vino haciendo ya desde hace un buen tiempo. Mucho ha sido especulación también, porque cuando salió ChatGPT, los developers iban a perder su trabajo. Cuando salió la versión 1, los developers iban a quedar sin trabajo. Ahora DeepSeek salió y los developers se van a quedar sin trabajo. 2 años después sigo teniendo trabajo, porque los chats no son solamente para crear código y ya estuvo. O sea, ya me crearon todo el proyecto. Claro que no. Así que hay cosas que sí son burbujitas que van explotando, pero en general todo el cambio a nivel industrial que ha venido a ser inteligencia artificial sí es lo suficientemente disruptiva para no considerarlo tanto una burbuja como tal. Al menos es una burbuja que es tan grande que todavía no vemos que es una burbuja. Ok. Yo no lo veo como moda, yo lo veo como un momento que genera una transición de cómo funcionaba algo y que está para quedarse y que va a ir evolucionando. O sea, no es un tema de, ahorita está como un jeans. O sea, un jeans sí puede ser una moda y que va y viene, pero creo que eso es más un momento de transformar algo como existía para pasar a algo nuevo y cómo va a ir funcionando y eso evolucionando va a ser no una moda, sino un conjunto de momentos que van a cambiar en el tiempo, pero no es una moda como tal, porque una moda tiene que ser algo que no cambie, que solo es repetitiva. Por ejemplo, si ves la moda de ropa de ahorita, puede que sea la misma que había la de mi mamá, por ejemplo, y ves a las mamás diciendo, ay, yo tenía esa blusa, pero porque una moda es solo estaciones que van volviendo, regresando, volviendo, regresando. Pero esto es algo que transforma, que cambia, que va mutando. Entonces no puede ser una moda porque no la puedes regresar a lo que estaba antes y que vuelve a estar aquí, sino que al contrario va cambiando constantemente. Definitivamente, no es una moda porque no lo es. Estoy de acuerdo con los dos. Esto vino para cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Pero sí, indiscutiblemente, una burbuja. Y va a ser como la burbuja de las .com. Cuando todo el mundo creyó que comprando dominios se iba a llenar de dinero, los que supieron hacerlo hicieron dinero. Los que no, perdieron dinero. Entonces, y ahí están todas las .com. Hay gente que todavía incluso
trafica con dominios, entonces te compra un dominio de 5 letras y te lo vende a $10,000. Entonces, todo va a depender de en qué momento de la tecnología nosotros entramos a ella, en qué momento de la tendencia nosotros nos montamos en esa ola y cómo estamos viendo al futuro de decir, ok, porque ¿qué pasa? Lo que hablamos ahorita, todas las empresas y los clientes hoy quieren tener inteligencia artificial, todos. En 2 años a uno le vas a ver horrible. Es que tenemos una plataforma que ya sé que tiene inteligencia artificial, ya sé, ya todas lo tienen, ya no eres especial. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a diferenciarnos del resto? Utilizando la inteligencia artificial o encontrando algo que con inteligencia artificial optimice la forma en la que nosotros hacemos negocios. Y es lo que decías tú antes, y tú. Nosotros somos personas y no conectamos con máquinas, conectamos con personas. ¿Cómo nosotros como personas utilizamos la tecnología como herramienta para conectar mejor con otras personas? Eso es lo que va a hacer la diferencia y lo que va a evitar que cuando la burbuja estalle, ¿qué va a pasar? Va a pasar. Estemos preparados para eso. Ok. Vamos a abrir un espacio de preguntas para nuestro público aquí presente. Por favor, quizás lo vamos a tratar de hacer en orden. Levantan la mano y hablan lo más fuerte posible porque los micrófonos no son muy buenos. Y creo que vamos a abrir un espacio para 3 preguntas. Y ahí sí les voy a pedir una respuesta individual nada más que se vayan turnando para no prolongarlo mucho. Tú, dale. Se habla mucho del avance que se tiene con la inteligencia artificial, pero me preocupa un poco el aprendizaje que estamos teniendo nosotros como seres humanos. Siento que la tecnología a veces nos ha superado. Quisiera preguntarle a ustedes que son referentes en tecnología, ¿cuáles son sus fuentes de información para mantenerse vigentes y prepararse para el futuro? Eso sería como una pregunta que quisiera conocer. ¿O qué recomendaciones dan a las personas? ¿Quién quiere que responda? Haga con la paletica. Yo todos los días leo periódicos y no leo periódicos locales. Normalmente leo periódicos del otro lado del mundo. Parte del equipo de la compañía se encuentra en Asia, entonces leo periódicos de allá porque ellos están unas horas adelante de nosotros. Entonces muchas cosas que pasan primero que acá. 2, los foros como Reddit, como X, funcionan muy bien, pero uno tiene que saber filtrar la información. Entonces, en función a eso, es qué tan inteligente soy yo para filtrar información y tomar lo mejor de ahí y ver hacia dónde me voy a mover. Mirar las tendencias. Hay una herramienta que yo les recomiendo que se llama Exploring Topics. Se la pueden bajar, está buenísima. Y les manda tendencias que van sucediendo en Internet año tras año. Entonces, si ustedes pagan, les da como lo más reciente y ustedes pueden ir viendo. Entonces, por ejemplo, hay una cosa de skincare y eso les dice cuántas búsquedas están sucediendo por año de skincares. Y ustedes dicen, esta vaina está como creciendo. ¿Será que me pongo a investigar más? ¿Será que vale la pena meterme en este tipo de negocios? ¿Será que necesito saber un poco más de esto? Entonces, eso yo lo utilizo mucho para poder mantenerme informado. Okay. ¿Otra pregunta? Sí, tú. Hablando sobre el emprendimiento, cualquier emprendimiento puede beneficiarse de la inteligencia artificial, independientemente sea por área tecnológica o venta de un producto así. Y si es así, ¿cuál consejo podrían dar? Yo creo que sí. Un ejemplo claro es Chain o Chin, como le dicen. Era otro e-commerce más, pero ellos implementaron inteligencia artificial para entender las tendencias de TikTok, los gustos de las personas, cuáles eran las tendencias de la generación Z y poder crear ropa a partir de esos gustos, a partir de esas tendencias. Porque cada generación tiene como su trick. Entonces, ellos ocuparon inteligencia artificial para entender al humano y entender cuáles eran sus gustos para ellos poder fabricar productos que ellos van a consumir y a partir de eso explotar, o sea, ahora son como la marca de ropa conjunto con Temu, porque también Temu es, creo que es latinoamericano o no sé, pero igual, es lo mismo, están implementando gamification, inteligencia artificial para poder posicionarse como el e-commerce en el que vos querés comprar, porque te entiende, porque ves lo que te gusta.
Y ese es el éxito. Vos a veces encontrás una alfombra que la querés porque es como, wow, me encanta. Y cada producto que ves te encanta, pero es porque está entrenado para mostrarte lo que vos estás buscando, lo que a vos te gusta, lo que tenés en tu galería. Y pues por eso concuerdo con lo que tú decís. O sea, toda nuestra data está comprometida. Y partamos de inteligencia artificial sencilla o no sencilla, pero que casi todos tenemos en casa, una Alexa. ¿Qué mejor ejemplo que ese? Está escuchando todo el tiempo conversaciones para entrenarse y mejorar y ser más personalizado para vos, pero en realidad es para venderte los productos de Amazon, para mejorar tu carrito, lo que te muestra. Entonces, eso es un ejemplo, ¿verdad? Pero que es la industria de ropa. Pero lo mismo puede ser para cualquier otra industria. Perdón que voy a romper la regla, pero algo que quiero recapitular de ahí es que justamente ellos usaron inteligencia artificial para algo. La pregunta fue, tengo este problema, tengo esto, ¿cómo lo solvento? Uso AI. En lugar de, ¿cómo puedo meterle AI a esto? O sea, hay que invertir el orden, justamente. Okay. ¿Otra pregunta de acá? Sí. Yo estuve en un evento donde había 100 mujeres emprendedoras, pero no son ni una experta en tecnología. Obviamente hubo una que dijo, mire, yo soy abogada y quería resolver mi caso, le pregunté y básicamente me dijo andar a estudiar otra vez. O sea, eso fue como la respuesta. Pero lo primero es que este tipo de emprendedoras ocupan la inteligencia artificial para aumentar su productividad, pero no para desarrollar productos y servicios. Como existe el temor de quienes no son expertos en tecnología, de que nos engañen, porque incluso hasta para cosas tan básicas como el e-commerce, o sea, dicen, yo invertí y no me funcionó. Creé mi propia tienda y tal vez no era lo que necesitaban, una tienda, sino meterse en una plataforma de e-commerce y vender ahí que mantener su propia tienda. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sugeriría usted que sería la ruta que una emprendedora que no es experta debería de seguir si quiere resolver un problema? Dando ese enfoque que no es solo quiero usar la IA, sino cómo aprovechar todos los elementos como tecnología, que no necesariamente todo tiene que ser IA, pero cómo pasar de lo tradicional o sea, dónde debería buscar la ayuda o cómo asesorarse para entender sin tener que irse a un curso de coding o volverse experto en el tema. Si me lo permiten, parte de lo que preguntabas tú también de aprender cosas, estos modelos ayudan mucho para aprender un montón de cosas. Pueden ayudar a potenciar incluso qué ir a estudiar para resolver lo que quiero resolver. Entonces, el caso que me ha pasado y es lo de lo legal. Yo no conozco nada de lo legal. Entonces, he ido a averiguar sobre qué significa esto o cómo funcionan este tipo de cláusulas o qué implica hacer X o Y. Y me lo he respondido con inteligencia artificial, pero no para llegar a algo, sino para entender cómo llegar a ese algo. No necesariamente directo que me haga el trabajo, sino entender por dónde puedo ir. Y la ventaja es que los modelos no se enojan, tienen paciencia, no se enamoran, no les caigo mal. Les puedo preguntar a cualquier hora y me van a responder. Eso sí, siempre es necesario ir a verificar la información, porque incluso todos, Gemini, Claude, ChatGPT, Deepfake, cualquiera, dice ahí abajo, alucina, y ahí abajo dice, puede cometer errores, verifiquen información. Entonces, eso también es como inyectar la espinita y quiero saber qué significa esto, lo busco, me da una respuesta, sigo preguntando y preguntando y preguntando, pero averiguo también. Como cuando uno iba a la escuela o a la universidad, no se quedaba solo con la clase, sino que iba a averiguar más allá, a ver qué implicaba eso, qué significa esto, cómo logro, ya entendí la base, cómo hago esto más grande. Y ahí se le va desbloqueando la mente a las personas, usando eso como el detonante, el acceso al conocimiento, lo que decías tú, es de toda la humanidad prácticamente, pero que requiere verificación. Entonces, reduciendo la respuesta, usar AI para entender más cosas y desbloquear ideas, inclusive. Si me permites hacerte una recomendación,
Yo soy muy del método análogo. De hecho, yo tengo en mi casa un cuaderno. Yo no tengo iPad, pero yo le digo a mis clientes, voy a anotar en el iPad. Empiezo a anotar en mi cuaderno. Zapatero a tus zapatos. Si tú no eres buena en un área o no te sientes fuerte en esa área, busca a alguien experto. Espacios como este, networkings, coworkings, lo que tú quieras hacer, busca personas que sepan del tema, que estén untándose un poquito de lo que tú estás haciendo y habla con ellos. Pregúntales cómo lo están haciendo, pero pregúntales con un propósito, no preguntar por preguntar. Yo quiero llegar a tener muchas materitas de esas, pero ¿para qué? Porque quiero tener 200 de esas para poderlas vender porque voy a facturar tanto con ellas. Cuando tú estableces un propósito específico de lo que tú quieres hacer, de dónde quieres llegar, es mucho más fácil que diseñes una ruta para llegar a ese punto. Entonces, hacer muchos amigos, intercambiar números, que ahorita lo voy a hacer yo, y anota todo. O sea, para la generación en la que tú estás, es esencial que lo anotes todo. Cada una de nuestras generaciones creció en momentos diferentes. Entonces nosotros, yo por lo menos aprendí a golpes con mi mamá y con el cuadernito. Entonces, 5 por 3, 15. Sí aprendí, sí aprendí. Sí me las aprendí. Entonces, si tú aprendiste de ese método, reutiliza esos métodos porque es la forma en la que infortunadamente te preentrenaron. Entonces, anota todo con un propósito. Yo quiero aprender, no sé, voy a hacer, ¿de qué es tu negocio? Asesoras emprendedoras. Ok. ¿En qué? A iniciar sus negocios. Han sido emprendimientos tradicionales. Ok, entonces, ¿cómo tú puedes hacer para ayudar a más emprendedoras? Porque las quieres ayudar, porque yo le cobro a cada emprendedora, no sé, $100. Entonces yo quiero al final del año ganar $10,000 en facturación. ¿Cómo llego a esas 10,000? ¿Cómo utilizo la inteligencia artificial para que me ayude a llegar a esas 10,000? ¿Cómo puedo facilitar la información para que mis emprendedoras encuentren valor en mi servicio? Entonces, yo lo escribo hacia el chat GPT, yo le digo, tengo un cliente que es un pendejo y no me entiende lo que le estoy diciendo. Ayúdame porque le dije esto y este pendejo no entiende. Entonces, ChatGPT me dice, claro, entiendo tu frustración. Mira, y si intentas decirle esto y esto y esto y esto, ¿ya intentaste hacerle una infografía? ¿Intentaste hacerle una imagen? Entonces, no me resuelve el problema, pero sí me da una ruta para llegar a mi propósito. Mi recomendación es esa. Consigue muchos amigos, intercambia información, intercambia conocimiento, dedícate a estudiar en el buen sentido de la palabra. Si eres audiovisual, YouTube. Si eres más de leer, la inteligencia artificial, y ahora creo que no le puede hablar, ¿no? A ChatGPT, entonces te responde en voz. Mucho más fácil. Esa sería una recomendación para lo que quieres hacer. Yo diría que podría ser también, muchas veces cuando alguien quiere emprender, se pone a pensar mucho en cuál es la solución que voy a hacer, cuál es la solución y se enfrascan en cuál es esa solución. Pero la clave antes de empezar a ver como cuál va a ser la solución que vas a implementar es enamorarte del problema que quieres solucionar. Porque media vez entendés cuál es ese problema y te empapas de quién es el que está sufriendo el problema, por qué, qué le causa, cómo se hace sentir, qué se lo genera. Te enfocas en ese problema que quieres resolver, entendés tanto la situación que entonces empiezan a surgir las soluciones. Pero si no entendés cuál es ese problema, es bien difícil llegar a pensar, bueno, sí puedo implementar inteligencia artificial en mi emprendimiento de velas, por ejemplo, o no, es necesario o no, pero todo parte de entender cuál es el problema que tú estás solucionando. Si mi nicho es velas para personas, no sé, o sea, entender quién es tu buyer persona, quién es la persona que te compra y qué problema le estás solucionando, te va a ayudar mucho a entender cuál es el tipo de solución que vas a implementar, que puede o no necesitar AI. Y en ese proceso de entender el problema, sí puedes utilizar opciones que están abiertas de AI para poder armar, yo que sea un Lean Canvas o cualquier tipo de proceso creativo de creación de modelos de negocios, que ya hay un montón. De ahí sí puedes utilizar estas herramientas en esta parte del proceso antes de pensar en yo implementar esa inteligencia artificial en mi emprendimiento. Creo que parte más de esta fase inicial de entender
qué es lo que querés crear, qué querés solucionar, para después decidir cómo vas a implementar o si requieres siquiera implementar inteligencia artificial. Es más que todo utilizarlo dentro del proceso creativo, creo. Súper. Creo que, bueno, estamos un poquito sobre el tiempo, pero creo que estas respuestas ayudaron también a clarificar la pregunta que nos hacían en el chat. Y solo para no dejarla completamente sin responder, les voy a pedir a cada uno de ustedes un tip, pero solo uno, para para que las herramientas de inteligencia artificial me ayuden a vender más. Solo uno. Herramientas de inteligencia artificial para que me ayuden a vender más. Ya hablaron un montón de las opciones, entre todo lo que han venido hablando. Yo creo que de la pregunta que nos hacían acá, creo que se respondió bastante, pero si tienen algo más puntual. Yo diría la parte más técnica y que casi que garantizado te va a dar por lo menos visibilidad de en dónde tenés que meter esfuerzos para vender es analizando datos. Una gran cantidad de datos. Todas tus ventas pasadas, el tipo de producto, las audiencias que he tenido, las cantidades, etcétera, y meterlo en un algoritmo de machine learning, porque puede ir cambiando, ahí donde viene la magia de AI, para ir haciendo forecasting de dónde tienen que ir esas ventas. Okay. Claro. Le daría por 2 a mi respuesta anterior de todo el proceso creativo, entender el problema y todo esto. Porque parte de que hagas todo ese trabajo para poner todo ese input en AI y decirle, vaya, mira, tengo este cliente, quiero resolver ese problema, está aquí, está allá, es así, le gusta esto, lo encuentro aquí, he pensado en hacer esto y esto y esto, ¿cuál es la estrategia que me sugerís? O yo había pensado en, o sea, todo ese input lo tenés que hacer fuera de, y no es algo que AI te va a generar. Entonces creo que todo parte de este proceso que haces fuera de la computadora o fuera de AI para luego dar ese input, y toda esa data te va a ayudar a generar cualquier tipo de estrategia digital, estrategia de venta, cualquier tipo de estrategia que quieras generar. El valor y la eficiencia de ese resultado que te pueda tirar ChatGPT o cualquier gestor de AI es el valor del input que vos le dejas a la herramienta. Okay. Lubin. El mío viene con cuña publicitaria. Contrátenme. Sí. Sí. La pregunta es, ¿cómo hago para vender más con inteligencia artificial? Sí, un tip para Contrátenme. vender más inteligencia artificial. Contáctenos. Hay una herramienta que desarrollamos que hace justamente eso. Se llama Lubot. Entonces, supongamos, yo soy una persona que vende suministros para veterinarios. Este chat que nosotros creamos es capaz de contactar a todos los veterinarios en una zona específica, iniciar una conversación con ellos y conseguir una cita. Entonces, toda la frustración que se lleva el vendedor llamando en frío a los clientes, se la come este bot. Ese es mi tip, compren Lubot. Y ya se ahorran todo el proceso comercial y pueden vender más. Ok, bueno, y la última pregunta, porque ya no tenemos más tiempo. Solo una respuesta, por favor. ¿Cómo balanceamos la automatización y la creatividad con la inteligencia artificial para los próximos años? No, eso yo creo que es otro foro. Sí, La verdad que sí. sí, ese es un tema largo. Pero reducido, si, para diferenciar lo que solo requiere automatización, son procesos que son deterministas. Cosas que ya sabes, está esa entrada y necesitas esa salida en este tiempo. Eso es automatización. Si no sé lo que va a entrar, el proceso que va a analizarlo es complicado y no sé lo que va a salir, ahí entra inteligencia artificial. Súper buena recomendación. Bueno, no me queda nada más que agradecerles por haber asistido. Gracias a nuestro panel de lujo que hemos tenido esta noche. La agenda sigue. Los invitamos a pasar a un espacio de networking en el parqueo. Allá hay un poco de comida, un refrigerio liviano que les hemos preparado. Y obviamente pues pueden acercarse a nuestros panelistas, preguntarles por sus servicios, cotizaciones, propuestas.
y cualquier otra cosa que ustedes tengan en mente para poder aprovechar estas grandes mentes que hemos traído esta noche. Muchísimas gracias. Mi nombre es Fernando López y esto ha sido Innovalab y Casa TIC.